Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El espectro del miedo. La plataforma de observación de la Academia Galáctica Zenith era una catedral de aleación transparente y zumbantes motores iónicos, un lugar donde la fría belleza del cosmos se encontraba con la frenética ambición de 200 civilizaciones diferentes. Albergaba la energía nerviosa de los cadetes que representaban 17 sistemas solares, todos preparándose para el salto hiperespacial de mitad de ciclo que nos llevaría al borde exterior. Presioné mis almohadillas termosensibles contra la fría ventana, observando cómo las estrellas se extendían en largas cintas violetas mientras los motores de la nave comenzaban a silbar. Me llamo Jackson y soy un Silith. Mi piel cambia a través de un caleidoscopio de colores bioluminiscentes según mi estado neuronal, y mis 4 ojos pueden rastrear el movimiento en 3 espectros diferentes. Sin embargo, a pesar de todas mis ventajas biológicas, no tenía ni idea de que estaba a punto de presenciar algo que reescribiría por completo mi comprensión del universo. «Atención, cadetes», resonó la voz del gran maestro Van a través de las comunicaciones internas de la nave, pesada y vibrante. Su marcado acento borgoniano hacía que cada sílaba sonara como placas tectónicas chocando en una profunda fosa. Diríjanse inmediatamente a la cámara de simulación 9 para su examen de dinámica de depredación. Tienen 10 minutos. No lleguen tarde, o se verán obligados a limpiar los respiraderos de plasma durante un ciclo lunar. Un escalofrío colectivo recorrió a la multitud reunida. Esta era la clase que todos temían. No era porque el programa fuera difícil de memorizar, sino porque el curso nos obligaba a enfrentar las líneas duras e irregulares que separaban a cada especie de la coalición. En la galaxia, o eras un depredador, una presa o un carroñero que se mantenía en las sombras para evitar ser visto por ambos. No había término medio en biología, y la academia se aseguraba de que supiéramos exactamente dónde estábamos. Caminé por el pasillo arrastrando los pies con mi compañera de cápsula, Selene, una mirie delgada cuyo exoesqueleto iridiscente chasqueaba rítmicamente a cada paso. Todo este módulo me parece primitivo, parloteo, con las antenas retorciéndose en un frenético gesto de fastidio. Tenemos viajes más rápidos que la luz y diplomacia neuronal. ¿Por qué debemos analizar la mecánica de los dientes y las garras como si aún nos arrastráramos por el barro de nuestros mundos natales? Díselo a los Barkan, murmuré, con la piel teñida de un naranja apagado y ansioso. Recordé las desgarradoras imágenes de archivo de las guerras Barkan. Los Barkan eran una de las pocas especies de superdepredadores permitidas en la coalición, y su estilo de combate era una sinfonía de violencia repentina y abrumadora. El solo pensamiento de sus colmillos cerrados hizo que mi sistema de refrigeración se acelerara. Entramos en fila en la cámara de simulación, una enorme arena esférica rodeada de proyectores holográficos de alta densidad. Cadetes de una docena de mundos ocuparon sus asientos en las gradas ascendentes, los gelatinosos ovianos, los insectoides nacidos de la colmena y los anfibios Breen. Pero mis ojos, los de los 4, se fijaron de inmediato en la humana. Solo había un puñado de humanos en todo nuestro año, pero hoy, solo una se sentaba en nuestra sección. Su nombre era Elara Torne. Estaba recostada contra las gradas con una postura tan relajada que parecía fuera de lugar. Había pasado suficiente tiempo con humanos para saber que su quietud era engañosa. Era la tranquilidad antes de la tormenta sobre la que escribieron sus poetas. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño funcional, y su rostro tenía esa peculiar expresión humana. Labios ligeramente curvados hacia arriba, ojos apenas entrecerrados, observándolo todo sin parecer mirar nada. El gran maestro Van entró en la planta central. Su enorme corpulencia proyectaba una larga sombra que parecía absorber la luz. Era un veterano de las escaramuzas fronterizas. Su cuerpo era un mapa de cicatrices de armas prohibidas desde hacía mucho tiempo. Hoy hablaremos de la realidad de la casa, comenzó, con la voz en un tono que hizo encoger visiblemente a los cadetes más pequeños. No de las versiones desinfectadas que se encuentran en los manuales diplomáticos. Hablaremos de la mente, la voluntad y el hambre.
Pulsó un control en su muñeca y una bestia guadaña holográfica se materializó sobre él. 3 metros de músculos, placas óseas y ojos frontales que brillaban con una luz roja depredadora. Varios cadetes jadearon, y mi piel se tornó de un amarillo frenético. Observa los marcadores biológicos, ordenó Van. La estructura muscular diseñada para una velocidad explosiva. Los colmillos diseñados para el golpe mortal. Estas son las herramientas del cazador. Miró a su alrededor, deteniéndose en el humano. Pero las herramientas no son nada sin la mente que las maneja. ¿Quién puede decirme qué hace que un depredador sea realmente peligroso? El silencio era tan denso que parecía que la gravedad en la habitación se había duplicado. Nadie quería responder. Nadie quería admitir que conocía la mentalidad de un asesino. La disposición a ver todo lo demás como una oportunidad, dijo el ara en voz baja. Su voz no era fuerte, pero en el silencio de la cámara, resonó como una campana. Mientras todos los pedúnculos oculares y órganos sensoriales de la habitación se giraban hacia ella, la humana simplemente se inclinó hacia adelante. Su flexible columna vertebral le permitía enrollarse como un resorte. La sonrisa de Elara no llegó a sus ojos, y cuando comenzó a hablar, me di cuenta de que la postura relajada que todos habíamos visto era en realidad la quietud concentrada de algo que esperaba el momento adecuado para atacar. La paradoja biológica. Un depredador no solo reacciona al mundo, continuó Elara, con un tono agudo y clínico que atravesaba el zumbido del equipo de simulación. Lo analizan. No ven una multitud. Ven huecos en una formación. No ven un paisaje. Ven cobertura y línea de visión. Para un verdadero depredador, cada interacción es un cálculo de energía gastada versus recompensa obtenida. Si la recompensa no es lo suficientemente alta, no se mueven. Pero si lo es, nada los detiene. La cámara permaneció congelada. Los cadetes Breen, normalmente tan habladores y bulliciosos, estaban inmóviles como estatuas. Sentí que mi piel se tiñeba de tonos violeta intenso, el color de la profunda inquietud. Nunca había oído a un humano hablar así. Nos enseñaron que los humanos eran los diplomáticos por excelencia, por su gran adaptabilidad y su disposición a ceder. Escuchar a Elara Torne desglosar la psicología de la caza fue como ver cómo se desprendía una máscara, revelando algo antiguo y hambriento debajo. ¿Y dónde se ubican los humanos en este espectro, cadete?, preguntó Van, bajando la voz una octava. Esta era la pregunta que se había susurrado en el cuartel durante meses. Los humanos solo habían formado parte de la comunidad interestelar durante 70 años, un mero parpadeo en la historia galáctica. Su clasificación era una pesadilla para los xenobiólogos. Poseían las estructuras sociales de las presas, la empatía de las especies comunales, pero la mirada frontal y los dientes de un carnívoro. Eran una paradoja biológica. Elara no respondió de inmediato. En cambio, dejó que su mirada vagara por la sala, encontrándose con la de los demás cadetes. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí una punzada de puro terror, como si fuera una lagartija. No era malicia lo que vi. Era un nivel de observación tan intenso que parecía que me estuviera contando los latidos del corazón y mapeando mi sistema nervioso. Somos una contradicción, dijo finalmente. Se puso de pie, con movimientos fluidos y precisos, sin desperdiciar energía. No tenemos las garras de un Barkan ni el veneno de un Slit. No tenemos la piel gruesa de un Borgón. Pero tenemos algo más. Enseñó los dientes en una sonrisa que mostraba los afilados caninos que solemos ignorar. Tenemos la capacidad de esperar. Tenemos la capacidad de decidir que la caza no termina hasta que nosotros lo decidamos. Se requiere una demostración, anunció Van, señalando con su mano con garras el centro de la arena. Cadete Torne, por favor. La simulación generará un Straide, un nativo de las llanuras argentas conocido por su increíble velocidad y evasión. Ha evolucionado durante 5 millones de años para escapar de cualquier cosa que respire. Muéstrenos cómo un humano caza a una criatura que no puede atrapar.
El ara caminó hacia el círculo central. No parecía una guerrera. Era más pequeña que la mitad de las especies presentes en la sala y no portaba armas. Los proyectores holográficos zumbaron, y de repente, la cámara estéril fue reemplazada por una vasta sabana dorada. Un caminante se materializó a 50 metros de distancia. Una hermosa criatura de 6 patas, compuesta de músculos magros y nervios espasmódicos. Era una obra maestra de la evolución, diseñada con un único propósito: jamás ser atrapada. Comienza, ordenó Van. La mayoría esperábamos que el ara se lanzara hacia adelante con una ráfaga de velocidad. Así lo haría un Barkan. Una arremetida repentina y violenta para terminar la pelea antes de que comenzara. Pero el ara no corrió. Ni siquiera se agachó. Simplemente echó a andar. Su ritmo era constante, rítmico y absolutamente tranquilo. El caminante la vio al instante. Sus orejas giraron, sus grandes ojos se abrieron de par en par y salió disparado. En un destello de pelaje plateado, estaba a 300 metros de distancia, una mera mota en el horizonte holográfico. Ha fracasado, susurró Selene a mi lado, con las antenas colgando, decepcionada. La presa ha desaparecido. Es 10 veces más rápida que ella. La simulación debería terminar. Espera, dije, con la piel teñida de un curioso tono azul. Observaba el rostro de Elara en los monitores superiores. No estaba frustrada. No estaba desanimada. Simplemente, seguía. El caminante se detuvo al borde de un bosque holográfico, mirando hacia atrás. Vio que el humano seguía acercándose. Corrió de nuevo, otro kilómetro esta vez, desapareciendo tras una cresta. El ara no aminoró el paso. No aceleró. Simplemente siguió caminando, con la mirada fija en las huellas en el polvo digital. Pasaron 10 minutos. Luego 20. El caminante se vio obligado a correr una y otra vez. Cada vez, iba más lejos, intentando distanciarse de la lenta criatura bípeda que se negaba a desaparecer. Pero por mucho que corriera, cuando se detenía a recuperar el aliento, el humano estaba allí. Siempre caminando. Siempre acortando distancias. A medida que se acercaba la hora, los movimientos del Straide se volvieron lentos, sus costados se agitaban por el cansancio, mientras el ara Torne continuaba su implacable y silenciosa marcha, luciendo tan fresca como el momento en que comenzó. Inevitable como la entropía. La atmósfera en la cámara de simulación había pasado de la curiosidad a un temor sofocante y pesado. Estábamos viendo una película de terror biológico. El caminante, una criatura capaz de superar en velocidad a un aerodeslizador en ráfagas cortas, se moría de fatiga. Corría hasta que su corazón casi reventaba, luego se desplomaba a la sombra de un árbol holográfico, solo para ver esa misma pequeña figura erguida coronando el horizonte 5 minutos después. Los humanos, estábamos aprendiendo, eran cazadores de persistencia. No necesitaban ser más rápidos, solo necesitaban ser más tenaces que el sistema de refrigeración interno de sus presas. Eran inevitables, como la entropía. El caminante finalmente se desplomó. Yacía sobre la hierba alta, con sus 6 patas temblando, sus pulmones ardiendo por un aire que parecía no bastar. Observó a Elara acercarse con una mirada de pura desesperación primaria. Elara no se regodeó. No celebró. Se acercó al exhausto animal, se arrodilló junto a él y le puso una mano en el cuello. La simulación registró el contacto como un golpe letal y la criatura se disolvió en píxeles. La sabana holográfica se desvaneció, dejando a Elara sola en el centro de la habitación blanca. Respiró hondo, se secó una gota de sudor de la frente y regresó a su asiento. Por eso, dijo el gran maestro Van en el silencio absoluto, el mundo natal de los humanos está clasificado como un mundo de la muerte de nivel 8. No buscan su cuerpo, cadetes. Buscan su esperanza. Son la única especie que puede matarlos simplemente negándose a dejar de seguirlos. Miré a Elara mientras se sentaba y bebía un sorbo de su cantimplora. Me vio mirándola y me guiñó un ojo cortésmente.
Casi me caigo del asiento. Mi piel se puso blanca de pánico, la señal Silit de una sobrecarga sensorial total. Ese guiño me pareció más peligroso que los colmillos de la bestia guadaña. Era la señal de un depredador tan seguro de su poder que podía permitirse ser amistoso. Esa noche no pude dormir. Mis 4 ojos permanecieron abiertos, mirando fijamente el techo de mi cápsula. Me encontré en la terminal, explorando las secciones restringidas de la base de datos histórica humana. Lo que encontré me revolvió el estómago. Los humanos no solo habían cazado animales, habían transformado todo su planeta con una voluntad pura e implacable. Leí sobre cómo se habían encontrado con lobos, feroces carnívoros que cazaban en manada, y, en lugar de exterminarlos, los habían domesticado, habían convertido a sus competidores en mascotas. Leí sobre el mamut, una criatura del tamaño de una lanzadera, y como los humanos los habían derribado usando solo palos puntiagudos y horas de rastreo. Pero lo más aterrador no fue su historia de caza. Fue su historia de guerra. Cuando los humanos se quedaron sin animales para cazar, usaron esa persistencia unos contra otros. Lucharon durante años por líneas invisibles en los mapas. Desarrollaron armas capaces de dividir los átomos de su mundo, y tras casi destruirse, simplemente decidieron detenerse y construir una civilización. Están atados, susurré a la habitación vacía. No son pacíficos. Simplemente, están eligiendo no ser monstruos hoy. A la mañana siguiente, vi a Elara en el comedor. Se reía con un cadete Breen, compartiendo un plato de proteínas sintéticas. Parecía tan normal, tan inofensiva, pero al observarla, noté que sus ojos nunca se quedaban en un mismo sitio mucho tiempo. Constantemente observaba la sala, observando las salidas, siguiendo los movimientos del personal de cocina, evaluando la energía de la multitud. No solo estaba desayunando, estaba observando un paisaje. Jackson, pareces haber visto un fantasma, dijo Selene, deslizándose en el asiento frente a mí. Su exoesqueleto estaba reluciente, pero sus ojos también se dirigían a la mesa humana. Toda la academia está hablando de lo de ayer. Los Barkans están ofendidos, y los Ovianos están literalmente escondidos en sus tanques de humedad. Deberían serlo, dije, con la piel de un sombrío tono índigo. Porque Van nos dijo que la lección de hoy es sobre dinámica de manada. Y Elara no es la única humana en esta academia. Como si fuera una señal, otros 3 humanos entraron al comedor, 2 hombres y una mujer, y la forma en que se movían en perfecta y tácita sincronización hizo que todos los extraterrestres en la habitación dejaran de comer. El lenguaje silencioso. Los 3 nuevos humanos eran tan modestos como Elara a primera vista, pero su presencia tenía una fuerza que no había estado presente antes. Estaba Ramírez, un hombre alto con la complexión de un droide de carga pesada. Adisa, una mujer que se movía con la gracia silenciosa de una sombra. Y Chen, un hombre más pequeño con ojos que parecían registrarlo todo con precisión mecánica. No hablaron al acercarse a la mesa de Elara. No lo necesitaron. Se sentaron y, en cuestión de segundos, se produjo un intercambio silencioso de gestos y miradas. Se movió una bandeja, se compartió una bebida y se mantuvo un asiento libre. Era un nivel de coordinación no verbal que normalmente solo veía en mentes de colmena, pero eran 4 individuos distintos. Ese es el protocolo 7 minutos del que todo el mundo habla. Parloteó Selene, con las antenas zumbando nerviosamente. Los instructores dicen que cuando los humanos trabajan juntos, no usan comunicaciones. Usan algo llamado conciencia situacional y empatía predictiva. Es como si pudieran ver a través de los ojos del otro. No es empatía, repliqué, observándolos. Es una búsqueda compartida. Fíjense en cómo se han posicionado. Han cubierto cada rincón de la sala sin siquiera intentarlo. Al regresar a la cámara de simulación 9, la atmósfera era diferente. Ya no se trataba solo de miedo, era una curiosidad intensa y morbosa.
Incluso algunos de los instructores más veteranos se habían reunido en las cabinas de observación, con sus ojos multicolores fijos en el suelo. El gran maestro Van estaba en el centro, flanqueado por el capitán Brinks, un especialista táctico vexoriano con 6 extremidades y fama de ser imposible de sorprender. Ayer vimos la persistencia del individuo, comenzó Van. Hoy vemos la letalidad de la manada. Los humanos no son cazadores solitarios. Son depredadores sociales. Han convertido en un arma su capacidad de confiar unos en otros. Señaló a los 4 humanos. Elara, Ramírez, Adisa y Chen entraron en el círculo. No llevaban armadura. No tenían rifles. Vestían sus uniformes grises de cadete. La simulación generará 4 soldados de choque soratianos, anunció Van. La sala estalló en un coro de chasquidos y jadeos. Los soratianos eran una pesadilla. Tanques biológicos con 4 brazos, armadura ósea pesada y armas programadas con los algoritmos de combate más avanzados de la galaxia conocida. Enfrentarlos a 4 humanos desarmados no era una prueba, era una ejecución. Esto es una locura, balbuceó un cadete pluviano desde la fila detrás de mí. Los humanos serán vaporizados. Incluso los Barkans luchan contra la IA soratiana. Los soratianos holográficos se materializaron. Eran aterradores. Medían 2,5 metros de altura, con sus 4 manos empuñando carabinas de plasma, y sus ojos brillando con una fría malicia sintética. Se desplegaron de inmediato, con sus sensores buscando objetivos. Comiencen, ordenó Van. Los humanos no esperaron a que los soratianos los encontraran. En cuanto se dio la orden, los 4 humanos, desapareció no solo corrieron. Se dispersaron entre las sombras del entorno urbano simulado con una velocidad que desafiaba su simple fisiología. Los soratianos abrieron fuego. Los rayos de plasma atravesaron el aire, derritiendo el hormigón holográfico y lanzando lluvias de chispas. Pero los humanos no estaban donde impactaron los disparos. Se movían en un patrón que no pude descifrar. Ramírez y Elara se elevaban, escalando las paredes con agilidad de geco, mientras que Adisa y Chen se mantenían agachados, zigzagueando entre los escombros. Están dividiendo la atención del enemigo, observó la capitana Brinks, con las mandíbulas chasqueando fascinadas. Pero no están atacando. ¿Por qué no atacan? Porque están esperando que los soratianos cometan un error, susurré, mientras mi piel palpitaba de un intenso color púrpura eléctrico. Los soratianos, programados con una IA agresiva, hicieron exactamente lo que los humanos querían. Se separaron para perseguir a sus objetivos individuales. Rompieron su propia formación. En cuanto el último soratiano dobló una esquina, alejándose de sus compañeros, Ramírez se dejó caer desde una cornisa del 2º piso. No usó ningún arma. Usó todo su peso corporal, impactando la espalda del soratiano y forzando sus brazos principales a abrirse. En ese mismo microsegundo, antes de que el soratiano pudiera siquiera rugir, Adisa apareció de entre las sombras frente a él. No golpeó la armadura, golpeó las grietas. Una patada precisa y veloz en la articulación de la rodilla, seguida de un golpe al sensor ocular. El soratiano cayó. Ramírez no se quedó para terminarlo. Ya se dirigía hacia el siguiente objetivo. No necesitaba comprobar si Adisa estaba bien. Sabía ella era. Fue una danza de la muerte que se desarrolló en absoluto silencio, y cuando el segundo soratiano cayó menos de 30 segundos después, la Academia se dio cuenta de que los humanos no necesitaban una mente colmena. Tenían algo mucho más peligroso, una fe absoluta e inquebrantable en la letalidad de los demás. El objetivo no rentable. Los 2 soratianos restantes se dieron cuenta de su error. Su IA se adaptó al instante y se arrinconaron. Sus 8 brazos crearon un muro de fuego de plasma que cubría cualquier ángulo de aproximación. Eran una fortaleza de energía y acero. No había forma de que los humanos se acercaran sin convertirse en cenizas. Los humanos se detuvieron. Se congregaron en el centro de la calle, completamente expuestos. Han perdido, dijo Selene,
con la voz temblorosa, entre alivio y terror. No hay donde esconderse. Si se mueven, mueren. La simulación ha llegado a un punto muerto. Pero los humanos no buscaban refugio. Se miraban entre sí. Chen asintió. Elara respiró hondo. Entonces, hicieron algo que pasó por alto toda lógica militar. No cargaron. No se escondieron. Empezaron a gritar. No fue un grito de dolor. Fue un rugido gutural y aterrador que resonó en las paredes de la cámara de simulación. Era un sonido propio de una jungla prehistórica, un sonido de agresión pura y sin adulterar. Varios cadetes de las primeras filas retrocedieron a toda prisa, e incluso el gran maestro Van retrocedió. Al amparo de ese asalto auditivo, los humanos se movieron. No en línea recta, sino en un zigzag caótico y borroso. Las computadoras de puntería de los oratianos tenían dificultades para localizarlos. Los humanos se movían demasiado rápido, de forma demasiado impredecible, y el volumen de su ruido interfería con los sensores acústicos de los oratianos. Chen lanzó un fragmento holográfico, no a los oratianos, sino a un cable eléctrico aéreo. Las chispas crearon un destello momentáneo que cegó la visión térmica de los oratianos. En ese instante de ceguera, Elara estaba allí. No atacó al soratiano. Agarró su arma. Con un impulso de fuerza inimaginable para su tamaño, levantó la carabina de plasma justo cuando ésta se disparó. El proyectil impactó en el techo, desatando una lluvia de escombros que enterró a uno de los oratianos. El último intentó lanzarle su enorme puño, pero Ramírez ya estaba allí, deteniendo el golpe con el hombro y redirigiendo la fuerza. La pelea terminó con los humanos de pie junto a los hologramas desactivados. Respiraban con dificultad, con la piel enrojecida por la adrenalina, pero estaban ilesos. 4 minutos y 12 segundos, anunció Van en voz baja. 4 combatientes de élite neutralizados por 4 humanos desarmados. No ganaron gracias a una potencia de fuego superior. Ganaron gracias a la improvisación agresiva. El capitán Brinks se inclinó sobre la barandilla. Cadete Torne, los oratianos están diseñados para ser invencibles. ¿Por qué dudaron al final? Elara levantó la vista, con los ojos aún brillantes por el ardor de la caza. Porque nos convertimos en objetivos inútiles. En la naturaleza, un depredador no ataca algo que parezca que costará más energía matar de lo que vale. Les demostramos que, aunque nos mataran, les quitaríamos sus ojos, sus extremidades y su dignidad. Hicimos que la lucha fuera demasiado cara para que su IA la justificara. La simulación se disolvió, pero el frío en la habitación permaneció. Acabábamos de ver la transición de los humanos de cazadores persistentes a depredadores agresivos de manada. Pero Van no había terminado. Hay una última lección, dijo, y por primera vez, percibí un rastro de miedo en la voz del gran maestro. Hemos visto lo que hacen los humanos cuando cazan. Ahora, veamos qué hacen cuando son ellos los que son cazados. Los proyectores volvieron a zumbar. Esta vez, el entorno no cambió a una ciudad ni a una sabana. Se convirtió en una jungla oscura y claustrofóbica, llena de sonidos de ramas que se quebraban y respiraciones agitadas. Y entonces, aparecieron las bestias guadaña, 6 de ellas, los depredadores originales que habían atormentado las antiguas pesadillas de los humanos, y mientras rodeaban a Elara, vi que su expresión cambiaba a algo que nunca olvidaré. No parecía asustada, parecía hambrienta. El estado berserker. Las bestias guadaña eran monstruos de la mitología humana, reconstruidos a partir de registros fósiles y pesadillas culturales. Eran como velociraptores, pero mejorados, más grandes, más inteligentes y más rápidos que cualquier cosa que debiera existir. Se comunicaban con agudos chirridos que me producían un escalofrío en los sensores térmicos. 6 contra 1. Sin manada. Sin armas. Elara estaba de pie en el centro del claro. No retrocedió. No buscó la salida. En cambio, se agachó y recogió una pesada rama caída.
Comprobó su peso, sin apartar la vista del raptor que iba en cabeza. «Va a morir», susurró Selene, con las mandíbulas tan fuertes que pensé que se romperían. «Ni siquiera un humano puede sobrevivir a esto. Están hechos para el grupo, no para la batalla en solitario». El primer raptor se abalanzó. Era una masa de escamas y garras. El ara no lo esquivó. Dio un paso adelante en el ataque. Blandió la rama como un garrote, impactando en el hocico del raptor con un golpe sordo y espantoso. La criatura fue lanzada a un lado, pero las otras 5 ya se acercaban. Lo que sucedió a continuación fue una imagen borrosa del protocolo 7 a la inversa. El ara no solo luchaba, estaba creando una zona de violencia absoluta. Usó la rama para mantenerlos a raya, pero cuando uno se acercaba demasiado, usaba los pies, los codos y los dientes. Gritaba de nuevo, ese mismo rugido primitivo, pero esta vez era diferente. Era un desafío. Les estaba diciendo a los raptores que ella era la criatura más peligrosa de la jungla. Un raptor logró hundirle las garras en el hombro. La simulación mostró un chorro de sangre roja. Cualquier otro cadete se habría desplomado del susto. El ara ni siquiera se inmutó. Agarró la cabeza del raptor con las manos desnudas y la estrelló contra el suelo con tanta fuerza que la tierra holográfica se agrietó. Sangraba, estaba exhausta y rodeada. Pero las aves rapaces dudaban. La rodeaban. Su instinto depredador les decía que esta presa era. Roto no se comportaba como una presa. Contraatacaba con una desesperación que superaba la autopreservación. A esto lo llaman estado berserker. Susurró Van a la plataforma de observación. Es un mecanismo de supervivencia residual. Cuando un humano cree que no hay escapatoria, deja de intentar sobrevivir y empieza a intentar matar a todo lo que hay en la habitación. Se convierte en el monstruo en la oscuridad. Deja de ser humano y empieza a ser la naturaleza misma. Los raptores se retiraron. Uno a uno, se fundieron en la jungla holográfica. Habían decidido que el ara Torne era un objetivo inútil. La simulación terminó. El ara se quedó en el centro de la habitación blanca, con el pecho agitado, el mono rasgado y una mancha de sangre digital en la mejilla. Soltó la rama. Esta cayó al suelo con un sonido hueco que pareció resonar eternamente. Nos miró. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas hasta quedar casi negras. Parecía aterradora. Y entonces, mientras observábamos, la intensidad simplemente se desvaneció. Sus hombros se relajaron. Su mirada se aclaró. Se limpió la sangre de la cara y esbozó una pequeña sonrisa cansada. «Lo siento», dijo, recuperando su tono normal y melódico. «Me dejé llevar un poco. ¿Podemos volver? Creo que me perdí una de las aperturas tácticas». «No», dijo Van con voz temblorosa. «Creo que la academia ya ha visto suficiente. Para toda una vida». Al salir de la cámara, me encontré caminando junto a el ara. Mi piel estaba pálida, blanca como la de un silit que ha comprendido su lugar en la cadena alimenticia. Quería hacerle 100 preguntas, pero sentía la garganta llena de arena seca. «Sabías que estábamos aterrorizados, ¿verdad?», pregunté finalmente, con la voz apenas un susurro. «Ayer, cuando Van preguntó qué clase de depredadores eran los humanos, sabías que esto iba a pasar. Querías que viéramos al monstruo». El ara se detuvo en el pasillo y me miró con esos ojos que miraban hacia adelante. Por primera vez, no vi un cazador. Vi algo mucho más complejo e infinitamente más aterrador. La elección del ápice. «La verdad es complicada, Jackson», dijo el ara, con voz suave ahora, sin el tono cortante que había tenido en la simulación. «Sí, somos depredadores. Tenemos la historia, la biología y los instintos para ello. Podemos darte caza, podemos coordinarnos para destruirte y podemos convertirnos en monstruos cuando nos acorralan. Si la galaxia solo se centrara en la supervivencia, seríamos lo más peligroso de ella». Se apoyó en la fría pared metálica del pasillo.
Pero no por eso somos peligrosos. Hay muchas especies en la galaxia que son más fuertes o rápidas que nosotros. Los Barkans podrían destrozarme en una pelea justa, y los Borgons podrían pisotearme sin darse cuenta. No somos los más fuertes. ¿Y entonces qué es? Pregunté, y mi piel se tornó de un azul pensativo. Si no es solo la matanza, ¿por qué te tienen tanto miedo? Es la decisión, dijo. Pasamos 2 millones de años aprendiendo a ser los mejores asesinos de nuestro planeta. Y luego pasamos los últimos 10.000 años intentando ser algo más. Elegimos ser compañeros de manada con todo el mundo. Elegimos ser protectores. Tomamos a los animales más peligrosos de nuestro planeta, los lobos, y los convertimos en familia. Tomamos las tierras más fértiles y las convertimos en jardines. Elegimos ser pacíficos cada mañana que despertamos. Se miró las manos que acababan de matar a 6 raptores. No somos monstruos, Jackson. Simplemente somos muy buenos en no rendirnos. Sobre todo cuando protegemos a alguien que hemos decidido que es manada. Cuando luchamos por nosotros mismos, somos peligrosos. ¿Y cuando luchamos por nuestros amigos? Ahí es cuando somos imparables. Pensé en eso durante mucho tiempo. La coalición había invitado a los humanos porque eran amistosos y serviciales. Pensábamos que eran como nosotros, seres civilizados que habían evolucionado más allá de sus impulsos primitivos. Pero nos equivocábamos. No habían evolucionado pasado ellos. Simplemente los habían atado. Llevaban consigo su oscuridad, guardada en su ADN, lista para ser usada solo cuando fuera necesario. La coalición no tiene por qué temernos, continuó Elara, mientras volvía a caminar. Solo necesitan entender que cuando un humano te considera amigo, atravesará el fuego y superará cualquier obstáculo para asegurar que llegues a casa sano y salvo. Esa es la verdadera táctica de la manada humana. Se llama lealtad. Y es lo más depredador de nosotros. Se detuvo en una intersección. Oye, algunos nos reuniremos esta noche en la sala común. Vamos a ver películas de la vieja tierra. Películas de acción del siglo XX. ¿Quieres venir? Tenemos palomitas. Es un bocadillo para humanos, muy salado. Cada instinto de mi cuerpo, los millones de años de evolución Silith que me decían que me alejara de los depredadores, me gritaba que dijera que no y corriera a mi manada. Pero había algo más. Esa curiosidad humana que Elara, de alguna manera, me había contagiado. Si ellos elegían ser pacíficos, entonces yo debía confiar. ¿Qué tipo de películas? Pregunté con cautela. Un clásico, sonrió. Películas sobre humanos que se enfrentan a adversidades abrumadoras y ganan gracias a su obstinada negativa a morir. Será educativo para un analista militar en ciernes como tú. Iré, decidí. Pero llevaré a Selene. Necesita ver esto. Y probablemente intentará analizar la estructura cinematográfica hasta que le digas que se calle. Cuantos más, mejor, rió Elara, un sonido que parecía campanas atmosféricas. Ah, ¿y Jackson? Gracias por no salir corriendo y gritando después de la simulación. Muchos de los otros cadetes han estado evitando a los humanos hoy. Me alegra saber que al menos uno no está buscando la salida más cercana. Mientras se alejaba, comprendí la profunda verdad de la especie humana. La galaxia no había invitado a un nuevo diplomático a sus filas. Habíamos invitado al depredador supremo de un mundo mortal, pero tuvimos suerte, porque este depredador no quería conquistarnos. Quería invitarnos a cenar. El corazón del cazador. La película se llamaba Duro de matar. Era ruidosa, caótica, y presentaba a un humano constantemente herido, superado en armamento y exhausto. Sin embargo, nunca se detenía. Se arrastraba por conductos de aire, corría sobre cristales rotos y seguía luchando simplemente porque no tenía otra opción. Era la Casa del Tranco en formato cinematográfico, y los humanos en la sala vitoreaban como si fuera una experiencia religiosa.
A mi lado, Ramírez se inclinaba hacia adelante, susurrándole críticas tácticas a Chen. ¿Ves? Se está convirtiendo en un objetivo inútil. Les está llevando la pelea bajo sus condiciones. Selene estaba sentada a mi otro lado, con las antenas moviéndose al ritmo de las explosiones en pantalla. Comía palomitas, un bocadillo humano hecho de grano explotado, con una mirada de intensa concentración. Es fascinante, parloteó en voz baja. Celebran su propia fragilidad. Reconocen que pueden estar rotos, pero les resulta gracioso. Convierten su dolor en una narrativa de victoria. Ese es el secreto, dije, con la piel de un verde satisfecho. Saben que no son invencibles. Por eso son tan peligrosos. Tienen que ser más inteligentes porque pueden resultar heridos. Tienen que ser más decididos porque saben que pueden fracasar. Después de que terminó la película, no volvimos a nuestras cápsulas. Nos quedamos hablando durante horas. Los humanos nos contaron historias sobre la Tierra, sobre las cenas compartidas donde todos compartían comida, sobre los deportes donde simulaban guerras por diversión, y sobre los perros que seguían siendo sus mejores amigos después de miles de años. Entonces me di cuenta de que los humanos eran la especie más civilizada que había conocido, no porque carecieran de naturaleza depredadora, sino porque la entendían a la perfección. Vivían con el monstruo a diario y lo acallaban con amabilidad, humor y bocadillos salados. ¿Sabes?, dijo Chen, lanzando una palomita al aire y atrapándola con la boca con la facilidad de la práctica. Los demás cadetes creen que somos aterradores por las simulaciones. Pero si alguna vez se metieran en un lío de verdad, seríamos los primeros a quienes llamarían. Porque un humano no para hasta terminar el trabajo. Somos la mejor póliza de seguro para la galaxia. Lo sé, dije. He visto lo que pasa cuando decides que vale la pena dedicarle energía a una tarea. A la mañana siguiente, el ambiente en la academia había cambiado de nuevo. El miedo seguía presente, pero atenuado por un nuevo respeto. Se vio a los Barkan hablando con Ramírez sobre combate cuerpo a cuerpo. Los Breen le preguntaban a Elara sobre entrenamiento de resistencia. El curso de dinámica de depredación había hecho exactamente lo que debía: revelar la verdad. Pero la verdad no se trataba de quién era depredador y quién presa. Se trataba de en quien se podía confiar cuando se apagaba la luz. Mientras caminaba hacia mi siguiente clase, vi a un grupo de cadetes más jóvenes, ovianos y pluvianos, apiñados, mirando nerviosos a un humano que reía con sus amigos. Parecían estar a punto de salir corriendo por el respiradero más cercano. Me detuve y los miré. Mi piel adquirió un tono dorado tranquilizador. No se preocupen, les dije con voz tranquila. Solo es un humano. Es un depredador. Sí, puede perseguirlos por todo un continente y rugir como una pesadilla desde las selvas ancestrales. Podría desmantelar a un soratiano con sus propias manos si fuera necesario. Los cadetes me miraron con ojos abiertos y aterrorizados. Pero, añadí, ofreciéndole una sonrisa muy humana, también es el mejor amigo que tendrás. Eso sí, no dejes que te pille sin palomitas. Porque una vez que estás en su manada, nunca te sueltan. Y en esta galaxia, no hay nada más seguro que formar parte de la manada de un humano. Al alejarme, sentí una paz que no había sentido desde que me uní a la academia. La galaxia era un lugar enorme y peligroso, lleno de seres que querían devorarte o ignorarte. Pero por primera vez en mi vida, no temía a las sombras. Porque ahora formaba parte de la manada. Y sabía que mientras estuviera con los humanos, los monstruos en la oscuridad eran los que realmente tenían algo de qué preocuparse. La cacería había terminado, y todos habíamos ganado. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.